Héctor Luis Lacreu es un doctor en geología, docente e investigador aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, donde se jubiló. Entonces yo pensaba, Héctor Lacreu, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, yo pensaba lo que es la vocación, ¿no? Sí, Porque resulta que Héctor Lacreu, que se ha jubilado, ahora va a dictar un posgrado sobre precisamente su especialización y sobre lo que ha bregado tanto tiempo con ánimo docente, tratando de que la sociedad aprenda lo que son los paisajes geológicos y la importancia de la geología en la vida diaria. Es así, Héctor, ¿no? sí, así es, Mario. Sí, como decís, es un bichito que uno tiene dentro y que, bueno, que en realidad a uno le da mucho placer compartir no solo el conocimiento, sino el placer por el conocimiento y por descubrir cosas nuevas a nuestro alrededor. Me acordaba cuando vos comentabas esto este, de la vocación, que es algo casi inevitable. Me acordaba una frase de Saramago, que es esta idea de hacer cosas o de tratar de comunicar estas ideas, es digamos, como el crecimiento del cabello, es algo que no lo podemos detener. Hay que de alguna manera resolverlo y bueno, convivir con ello y compartirlo. Así que en eso estamos. Bueno, pero a propósito de lo que me dices, vos has hecho un esfuerzo a lo largo de todo el tiempo, incluso tienes un libro publicado tempranamente sobre estas cuestiones, de que el pelo Sí, no nos tape la visión, ¿no? Sobre lo que claro. nos pasa en la vida diaria, por Sí, no sí, sí. atender las cuestiones geológicas. Ya has hablado de educación en geología y de la Sí, necesidad de que se comprenda, incluso los políticos que comprendan cuál es el valor exacto. de la geología, lo que nos muestra la naturaleza y qué pasa Claro. cuando esa naturaleza no es trabajada adecuadamente, ¿no? Claro, el tema, la idea de este curso es una continuidad de, como vos decías, de todo lo que vengo haciendo desde hace más de 20 y pico de años, este, de trabajar, y yo ahora más que hablar de enseñanza, me gustaría hablar de la alfabetización geológica. Digo alfabetización en el sentido de contribuir a que la sociedad, que los niños de primario, de secundario, los profesores, puedan leer en las rocas, puedan leer en las rocas la historia que las rocas cuentan. Porque precisamente creo yo que esto de mirar el paisaje, de mirar los alrededores, uno tiene una idea, un prejuzgamiento de que hay pocos cambios en los paisajes y efectivamente a lo mejor en la vida humana y en la vida de acá de la ciudad de San Luis, el paisaje ha ido cambiando por la urbanización, por las acciones del hombre en la naturaleza, en las montañas, creación de diques, etcétera. Pero además hay otros cambios que han ido ocurriendo durante millones de años y cada uno de esos cambios está reflejado en las rocas y las rocas cuentan qué es lo que pasó hace 2 millones, 20 millones, 50 millones, 300 millones de años atrás. El problema es que no sabemos leer esas cosas. ¿Y qué Y, importancia tiene leerlas? y la importancia que tiene es cuando es para que evitar, por ejemplo, destruir parte del patrimonio que nos permite explicar algunos rasgos de identidad de los pueblos. Hay pueblos que son, bueno, de distintas culturas, pero el carácter geológico de cómo utilizan los recursos y qué recursos utilizan y cómo se protegen de los riesgos y cómo los minimizan o cómo los evitan, esa relación de los pueblos, de la gente, con los recursos y con los riesgos va generando una cierta identidad que, bueno, hay gente que no le interesa esa identidad, esa cultura, y hay otras como yo que sí me interesa Mm. valorarla, cuidarla, que forme parte de la memoria y que se sigan construyendo, marcando la singularidad de cada cultura.
Pero si nosotros no conocemos cómo ha sido la historia de nuestro territorio, de lo que yo llamo el lugar natal, cómo es nuestra historia del lugar natal, bueno, nos quedamos en utilizar la naturaleza según nuestra conveniencia y la alfabetización científica y el conocimiento del paisaje permite prever, predecir, anticipar los cambios que podrían haber en nuestro territorio si no se realizan las obras de acuerdo, en primer lugar, al consenso que tenga la comunidad, a la necesidad que la comunidad tenga de aprovechar y aprovecharse del territorio. ¿Por qué digo que hace falta esta historia? Porque esa historia nos muestra cómo es que los procesos naturales, los procesos geológicos, se han ido sucediendo a lo largo del tiempo para tener aquí en San Luis una sierra que para algunos esto representa una idea de identidad que es la puntanidad, lo habrás escuchado hablar. Sí. ¿Y por qué nosotros tenemos esa puntanidad y cómo se la caracteriza desde lo geológico, desde lo social? Es algo que me parece que vale la pena reflexionar, así como otras culturas tienen otros tipos de paisajes que, digamos, que influyen en el desarrollo, en la construcción de sus identidades. Ujú. Estoy hablando con el doctor Héctor Luis Lacreu, que va a dictar un curso de posgrado, Historia de los Paisajes Geológicos, en la sede de SIDIO, del Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad. Ese curso se va a desarrollar durante 4 fechas, durante el mes de abril. Enseguida les doy después los detalles para cómo inscribirse y todo lo demás. Héctor, cuando vos mencionabas recién que el conocimiento del paisaje geológico tiene sus consecuencias y que nos permite conocer por qué razón cuando se hacen obras, por ejemplo, hablabas de urbanización recién, hay que hacer o hay que tener determinados cuidados, este es el concepto que te tomé. Sí. No pude dejar de acordarme una de tus explicaciones en uno de los programas míos hace muchos años. Yo me quejaba permanentemente porque por donde uno andaba en la ciudad estaban las calles llenas de arena. Sí. Y me acuerdo, por ejemplo, que era impresionante, pero después de una lluvia en el barrio Nacional Evita, sacaban camiones y camiones de arena. Y otro tanto pasaba en la calle Aristóbulo del Valle y también en la zona céntrica de la ciudad. Y yo me vivía quejando de eso y criticando que si eso no se hacía rápido, esa extracción de la arena, había accidente, la gente se golpeaba, etcétera. Y vos me explicaste que eso era una consecuencia, explicaste en unos programas, de la construcción de las 5.000 viviendas en los barrios, lo que ahora llamamos primera, segunda y tercera rotonda, sin los trabajos de ingeniería que hubieran correspondido desarrollar para evitar precisamente ese desplazamiento de tierra, ¿no? Claro, claro, es que yo digo cuando hay obras digamos, toda acción humana y toda obra humana es el resultado de una decisión política, Mario. Sí. Entonces, el problema es que esas decisiones políticas muchas veces las toman solo los políticos o los funcionarios técnicos que están alrededor y que están en función de una determinada política de desarrollo. Pero toda acción, toda intervención en la naturaleza tiene sus aspectos positivos, como las construcciones de casas, de diques, de rutas, de caminos de montaña, pero también tiene sus aspectos negativos que hay que tenerlos en cuenta. Y esos aspectos negativos no es que hay un solo posible daño. Pueden ser muy diversos y esparcidos a lo largo del tiempo. Entonces, esas acciones humanas en la naturaleza, no solo hay que presentar los aspectos positivos, hay que presentar los aspectos negativos también,
Y esto tiene incluso su sustento jurídico en lo que se denominan los principios precautorios, y en las audiencias públicas, cada vez que se va, previo a la realización de alguna actividad que pueda tener un impacto ambiental. Entonces, la comunidad, yo insisto que por una actitud política, debe cuidarse y debe cuidar a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, de los aspectos negativos de las obras que se hacen en la naturaleza. Ahora, esto de que se construya un barrio, nadie se me ocurre que en su sano juicio puede oponerse a que se construya ese barrio. Sin embargo, la urgencia de contar con viviendas y el analfabetismo geológico hace muchas veces que se pase a segundo plano o simplemente se ignore que la ciudadanía tiene derecho a exigir que se prevean y se resuelvan y se eviten los daños colaterales que podrían surgir a partir de las obras. Uh-huh. Sí. Sí. Perdón. No, me acordaba también algo parecido con el dique de la Estrechura, Uh-huh. que se hizo no hace mucho, y no es que haya sido un invento y un gran descubrimiento hacer un dique a bajo costo en un lugar donde con una pequeña inversión se obtenía un lago de... El problema del dique de la Estrechura históricamente fue rechazado porque iba a generar unos problemas de erosión, etcétera, etcétera, cosa que no se tuvo en cuenta y se lo hizo igual. Y ahora se están sufriendo las consecuencias, y las consecuencias mayores se van a ver dentro de varios años más adelante. Que es la erosión de los campos que están ahí de los vecinos y el sepultamiento o el anegamiento de todo el dique. Entonces, esta cuestión de la... O sea que vamos a perder tierras que son muy productivas, sí, y vamos a perder el dique también. ese es el destino que tiene ese dique. Y no sé si lo vamos a perder totalmente, pero se va a ir reduciendo las expectativas y la potencialidad que se le atribuyó en un primer principio. O sea, las cosas no eran tan bonitas como se lo presentaba. Ajá. Héctor, y por ejemplo, suponte, venimos de seguir atentamente, digamos, toda la evolución de la protesta en San Francisco del Monte de Oro por las minas de litio, hasta que finalmente el gobierno ha tomado las medidas que tomó. Y lo que uno se plantea es si efectivamente no nos convendría sacar el litio teniendo cuidado, digamos, o no se puede, o no se debe. Oh, ¿cuántas horas tenés para que hablemos? No, unos minutos nomás. Sí, no, me imagino. No, porque ¿sabés qué pasa, Mario? Por ahí son todos temas muy complejos, Ajá. Que requieren un abordaje un poquito más profundo. Ajá. Pero de todas maneras podemos hacer una pequeña aproximación. Por supuesto, la actividad minera muchas veces se la coloca, según quien lo hable, los mineros lo colocan como imprescindible. Yo pongo en dudas esa imprescindibilidad, aunque soy geólogo y he sido minero, como te consta, Ajá. pero en realidad lo imprescindible son las necesidades o los insumos que hacen a la vida, a las necesidades básicas de la humanidad. El resto muchas veces son puros negocios y pura especulación. Ajá. En el caso concreto de estas minas que se dicen de litio, y que efectivamente tengo información de que hay algunos minerales de litio, es un tema para analizarlo con cuidado. En principio, por la forma que se ha iniciado esta actividad, de forma desconsiderada para con la población, no se han tenido en cuenta los principios precautorios mínimos. Yo creo que están muy bien paralizadas las obras, y por la cercanía al pueblo probablemente tenga unos aspectos positivos en el sentido de generar mano de obra, y otros aspectos negativos que habría que ver cuál es la gravedad de esos efectos negativos. Pero para definir estas cosas hay que tener algún cierto grado de alfabetización científica.
y geológica. Por ejemplo, en concreto, yo lo que he escuchado que la oposición a las minas me parece que es razonable por el temor a la contaminación, por el temor a una serie de daños que en realidad son temores que vienen exportados de los daños que efectivamente han ocurrido en otros lugares, pero que específicamente respecto del litio no se daría, según yo tengo entendido, aquí en San Francisco, porque el litio que puede llegar a contaminar aguas, etcétera, no es el litio que está en un mineral que es un silicato, porque no se desprende fácilmente de ese mineral el litio. Ujú. A diferencia del litio de los salares de la puna, que sí forma parte de carbonato y otros minerales que son fácilmente solubles y el litio pasa a las aguas subterráneas. Y entonces los problemas ambientales que puede generar la explotación del litio en los salares de la puna son absolutamente diferentes e incomparables el daño que se produce en la puna con lo que se podría producir aquí en San Francisco. Ujú. En todo caso, lo de San Francisco yo lo equipararía a una cantera de cuarzo. Ajá. Ajá. Y eso a lo mejor nos ayuda a ir pensando en colocarlo en otra dimensión. Y Porque otra cosa, viste que sí, uno de los candidatos a gobernador sí, mencionó, una sola vez lo ha mencionado hasta ahora, que en su idea está la creación de la empresa provincial del litio, sí, sí. ¿no? Eh, Dice, Sí, a ver, cualquier empresa que le coloque valor agregado a los productos mineros me parece fantástico. El asunto es ir un poco más atrás y es ver si es viable, es posible realizar una actividad minera que tenga consenso social, ujú, porque yo creo que ahí es un tema que hace bastante tiempo se viene trabajando, lo que se llama la licencia social operativa, que no está escrita en las leyes, ujú, aviso, por ujú, las dudas, pero es de buena práctica empresaria y minera lograr esa licencia social, porque es una forma de llegar a un entendimiento y lograr un compromiso entre la empresa que va a hacer alguna actividad y la sociedad para que la sociedad no se sienta dañada en sus expectativas, en su calidad de vida, y si la sociedad se siente dañada, bueno, pues el emprendimiento, en mi criterio, no debe realizarse. ajá, Y es como para poner un punto de partida en la discusión. Después habrá matices, etcétera. ujú. Pero, no, lo que bueno, se me olvidó. Te iba a comentar algo más. Sí, vos en una parte me comentabas si no es posible realizar, sería posible realizarlo, pero habría que tener mucho cuidado y sacarse, digamos, algunos prejuicios que no corresponden a, digamos, al tipo de explotación que se va a hacer en San Francisco o en otro lugar. Por ejemplo, hay sitios en Europa, en otros sitios, en otros lugares, incluso acá mismo en San Luis, la vieja mina de los Cóndores, en Salta, en todas las provincias, hay lugares que son de viejas explotaciones mineras, incluso algunas en actividad, en donde se facilita la presencia del turismo para simplemente tomar contacto y conocer cómo se hacen las cosas y mostrar cómo se hacen bien las cosas. Ujú. Y no hay ningún impedimento para visitar, yo lo he hecho en alguna oportunidad en las canteras de Onyx, para visitar, para recibir visitas con una cantera que está en operación. Ujú. Simplemente se suspenden las operaciones o la visita se hace en un momento que no haya actividad en la minería y se transite por los lugares seguros y se terminó. Entonces, lo que se ve como un atentado en contra del turismo, etcétera, si hay un buen manejo y un muy buen control social, puede constituirse un atractivo turístico en vez de ser un daño. Buen manejo y buen control social. Si Eh, sin el control social esto no funciona. ¿Hay algún paisaje que no sea geológico acá entre nosotros? No, 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 a ver, lo del paisaje geológico es una provocación de mi parte. Ah, El paisaje es un término muy amplio ajá, que incluye aspectos geológicos. ajá, La provocación es, digamos,
hecha con todo amor y con el mejor de los ánimos, para poner el ojo en las cuestiones que habitualmente no miramos. Ajá. Entonces, en el paisaje están todas las cosas, todo lo que está a nuestra vista. Pero justamente muchos de los daños ambientales que se producen es por no tener en cuenta estos aspectos geológicos que tienen que ver con las pendientes, con el tipo de materiales, rocas, etcétera, con la forma de los ríos, con la explotación de los ríos, es decir, con el uso del territorio. Cuando uno usa el territorio, está utilizando un territorio que llevó millones de años su construcción, su desarrollo. Y no es que esté mal ocuparlo, la cuestión es que hay que tomarse un tiempo y meditar, bueno, lo que queremos hacer tiene consenso, es razonable, vamos a estar preservando aquellas cuestiones patrimoniales que hablan de nuestra historia, o por ejemplo, como ocurre en casi todo el circuito de Potrero de los Funes, hemos tapizado varias de las barrancas que muestran la historia con cuadrados de pasto, que tampoco se cuidan. Sí. Entonces estamos ocultando la historia. Ajá. Ahora, es una historia que nadie la ve, porque nadie o no se interesan, o porque simplemente no se conoce que exista una historia en ese lugar. Héctor Lacreu, gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por el contrario, Y Mario. siempre es un placer hablar contigo y un placer escucharte en estas cuestiones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, a vos y a todos los compañeros de la radio. Bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Buen día. Héctor Luis Lacreu, geólogo, docente, que va a dictar el curso de posgrado Historia